Bueno, y durante estas semanas hemos ido haciendo un recorrido para entrevistar, para hablar con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y hoy le toca el turno al portavoz del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, es Luis Campos. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Campos. Hola, buenos días. Bueno, venimos hablando de migración, de esa situación que se está produciendo, esas derivaciones a la península. El alcalde de Granada decía, por ejemplo, que no sabe, que no entiende por qué se está derivando migrantes a la península. Ustedes no aceptaban una reprobación al ministro del Interior esta semana en el Parlamento de Canarias, no salía adelante esa reprobación, pero sí reconocen que hay un problema grave ahora mismo con la migración en las islas. No, por supuesto, y lo decíamos de forma clara, el hecho de que no reprobáramos o incluso pidiéramos la dimisión no significaba en ningún caso carta blanca, blanquear la gestión nefasta del Ministerio en su conjunto, yo creo que de la totalidad del Gobierno de España en el fenómeno migratorio que estamos teniendo en España. Lo centrábamos mucho en el Ministerio del Interior porque es el responsable, entre otras cuestiones, precisamente de lo que usted comenta. Las derivaciones, una demanda que desde Nueva Canarias, desde el primer momento establecíamos, dentro de una política integral migratoria muy potente que tendría que establecerse y de la que carece en este caso España y de la que nosotros rechazamos, la que se ha venido llevando por parte de la Unión Europea. Una vez que están aquí, lo que es fundamental es que Canarias no se convierta en una cárcel, en una prisión, en el último paso de miles de personas que precisamente no buscan llegar a Canarias, sino seguir en su tránsito hacia el resto del territorio continental español y o sea, europeo y en este caso también España. Podemos entender las críticas del alcalde de Granada, sobre todo en una cuestión, si no ha habido coordinación con el Ayuntamiento o con la comunidad autónoma. Nosotros también hemos reclamado esa coordinación por parte del Ministerio con el Gobierno de Canarias en materia migratoria, pero lo que sí que no podemos compartir es que no se entienda la necesidad de un esfuerzo interterritorial, un esfuerzo de solidaridad entre todos los territorios españoles para redistribuir algunas de estas personas que, como digo, su objetivo final no es llegar a Canarias. Nueva Canarias ha apoyado los presupuestos generales del Estado. El señor Quevedo los defiende como los mejores para Canarias, pero hay varios grupos que los han rechazado precisamente porque argumentan que no recogen las condiciones que contiene el régimen económico y fiscal y tampoco el Estatuto de Autonomía. Eso ya quedó salvado precisamente en la última votación. Ahí ya se incorporaron absolutamente todos los preceptos que el régimen económico y fiscal establece para Canarias. Incluso ha ido un poco más allá. Cierto es que en el primer momento, en el proyecto de ley, no contemplaba todos los apartados, sí, algunos de los más relevantes, pero no la totalidad. Cierto es también, curiosamente, que nunca lo hizo, porque el régimen económico y fiscal no opera desde el año 2018, lo hace ya desde algunas décadas. Y curiosamente algunos de los que clamaban al cielo porque no se cumpliera en el proyecto de ley, en el momento inicial de presentación de las cuentas anuales del Estado, pues en otros instantes votaron en el segundo uno, cuando también se adolecía de esa presencia de todos los preceptos del REF. Hemos seguido negociando, nosotros no nos levantamos de la mesa, nos mantuvimos sentados hasta el último segundo y en ese sentido, y vamos a seguir haciéndolo en la fase que queda ahora en el Senado, en ese sentido logramos finalmente que se cumpliera con la media de inversión en Canarias superior a la media del Estado, por primera vez también desde hace mucho tiempo. Hemos logrado que todos los preceptos del REF estén incluidos. Es verdad que algunos con menor cuantía de la que nos hubiera gustado, pero en otros momentos, como digo, ni siquiera esas cuantías estuvieron presentes. Y además hemos logrado desbloquear de una vez por todas los famosos 516 millones de la sentencia de carreteras, incorporando este año ya 100 millones para gastos no financieros, es decir, para sanidad, educación o políticas sociales en el presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria. Por tanto, entendemos que son unos buenos presupuestos referidos a Canarias, pero además mucho mejores que los anteriores, porque incorporan el ingreso mínimo vital, contemplan los ERTES, contemplan incrementos en las pensiones, un incremento de más de 500 millones de euros en dependencia o cantidades importantes en materias de vivienda. Todos estos elementos son fundamentales, además de contar con unas cuentas estatales actualizadas, veníamos prorrogando desde el año 2018, y que además permitirán también que los fondos europeos se incorporen a la misma.
También han apoyado los presupuestos canarios, las cuentas de las islas, y han rechazado esa enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, ¿no? No hay ninguna de las enmiendas del Partido Popular o ninguna de esas sugerencias que hace que puedan asumirse en estos presupuestos. Entramos ahora en la fase de enmiendas parciales. Precisamente mañana tendremos la ponencia donde se estudiarán cientos de enmiendas que se han presentado desde los propios grupos que apoyamos al Gobierno. Hemos presentado más de un centenar, por tanto es un síntoma claro de que cualquier cuenta, por muy buena que sea, siempre es mejorable, bien desde la territorialización, llegando a un municipio, mejorando las partidas en alguna isla, bien desde los sectores productivos. Nosotros, por ejemplo, desde Nueva Canaria hemos incorporado medidas que fomentan y que mejoran las partidas en el ámbito turístico, en el sector primario o también en los servicios públicos esenciales. Hemos incorporado partidas para mejorar los derechos sociales o la sanidad o la educación. En definitiva, siempre son mejorables. A partir de ahí, unas cuentas que no solo decrecen en un momento de crisis importante de paralización de la economía, como pasó en el 2008, 2009, 2010, sino que se incrementan en casi 400 millones de euros, que tiene cerca de más de 1.000 millones de euros en materia de inversión para reactivar, como digo, los sectores productivos o la economía, o que en el ámbito de la sanidad, la educación, los servicios sociales, va a permitir seguir manteniendo los cerca de 4.000 sanitarios o 3.000 docentes que se incorporaron en los últimos meses para hacer frente al momento COVID que estamos viviendo, y que esos más de 160 millones de euros en sanidad o más de 100 millones de euros en educación, por poner un claro ejemplo, van a permitir mantener ese esfuerzo en servicios que son esenciales. Con todo esto, el hecho de que otros dos grupos de la oposición, como Ciudadanos o Coalición Canaria, no presentaran a la enmienda a la totalidad, han vuelto a dejar arrinconado en la negación constante, como ya pasó también con el Pacto de Reactivación Social y Económica, al Partido Popular. Ellos intentarán explicarlo, pero creo que una vez más se han quedado aislados en un extremo frente al resto de organizaciones, no solo las que apoyan al Gobierno, sino también de las que están en la oposición, que han entendido en qué momento estamos, que entienden la dificultad extrema, que estamos en una situación absolutamente extraordinaria y que con todo eso tenemos unos presupuestos que crecen, que son expansivos, que avanzan en inversión, que mejoran los servicios públicos esenciales y que además pues están muy bien territorializados. Hay una ley que ustedes han insistido mucho en que se articule. Ya la consejera de Políticas Sociales se ha comprometido a que en el último cuatrimestre de 2021 va a estar en marcha esa ley de renta ciudadana. Ahora mismo se han ido articulando otras medidas extraordinarias, ingresos, mínimo vital, ayudas a los ciudadanos, sobre todo después de ese confinamiento, ¿no? De esta situación que estamos viviendo los canarios, pero por fin ya tendría forma o empezaría a darse forma a esa ley de renta ciudadana, ¿no? Sí, es para nosotros una de esas leyes emblema, porque de hecho ya en la legislatura pasada Nueva Canarias presentó una proposición de ley rechazada por los grupos que en aquel instante apoyaban al Gobierno, la propia Coalición Canaria o el Partido Popular. Entendíamos que era necesario una herramienta que combatiera de manera directa a la gente más vulnerable de nuestra tierra, en definitiva las situaciones de pobreza que tenemos en Canarias, que superara mejorando otra herramienta que ha sido fundamental, muy importante, muy positiva, como la prestación canaria de inserción, pero entendíamos que había que dar un salto de calidad. En este instante, y fue uno de los elementos básicos que se incorporaron al Pacto de las Flores, estamos en condiciones de conocer en breve tiempo que entre en el Parlamento el proyecto de ley y a partir de ahí iniciar la discusión propia de cualquier ley, y esperemos que sí, que a lo largo del segundo semestre, tercer trimestre del año, pues 2021 podamos tener esta renta de ciudadanía. La hubiéramos tenido antes, en ese sentido estábamos trabajando. He participado directamente en algunas reuniones con las consejerías competentes para la elaboración de la misma, pero la aprobación del ingreso mínimo vital, coincidente en muchos aspectos con lo que iba a ser nuestra renta canaria de ciudadanía, pues recomendó paralizarla, ver exactamente cómo se concretaba, y ahora lo que vamos a hacer
es una renta canaria de ciudadanía que lo que intenta fundamentalmente es complementar al ingreso mínimo vital en aspectos fundamentales como las familias con hijos menores, con ayudas a la vivienda, para las pensionistas no contributivos que en Canarias son más de 45.000 y recuerdo que de media cobran en torno a unos 370 euros y que necesitan ese apoyo que, por ejemplo, una renta como esta, la renta canaria de ciudadanía, podrá impulsarles. Hoy algunos periódicos publican que Canarias y Baleares van a liderar la remontada económica, según un estudio del BBVA. Uno de los motivos es la recuperación del turismo, pero hemos escuchado ahora mismo a representantes de los empresarios del sector que se quejan de ese test de antígenos, de esa posibilidad de que entre en marcha ya ese test de antígenos más barato que la PCR y que el Gobierno ya ha establecido en un decreto para que puedan hacerse los turistas y no bajen las reservas como está ocurriendo hasta ahora por el precio de esas pruebas. No es vital que empiece a funcionar ese test para que las reservas sigan subiendo y no decayendo. Sí, nosotros lo venimos defendiendo, el Gobierno de Canarias también, con firmeza, con absoluta claridad, frente a la posición del Gobierno de España, hasta el momento inamovible, pero esperemos que, como ha ido sucediendo con casi todo, se resiste, pero finalmente termina cediendo. Los test de antígenos pueden suponer un elemento esencial desde el punto de vista de garantizar la seguridad de los que aquí vivimos, garantizar la seguridad de los que se desplazan dentro de un avión a nuestra tierra, y por tanto pues puede ser un revulsivo importante a nuestro sector turístico. Pero no nos olvidemos de una cosa, hace 3 meses no hablábamos de test de antígenos, prácticamente no existían, hablábamos de incorporar los PCR y nosotros desde Nueva Canarias lo defendíamos, fundamentalmente por las seguridad desde el punto de vista sanitario que podía incorporar, pero éramos conscientes, y así lo dijimos, que este fenómeno que se está produciendo ahora iba a aparecer. Aparecen los test de antígenos, se están utilizando, además están autorizados por el Ministerio de Sanidad, muchas comunidades autónomas lo utilizan en sus cribados, por tanto no entendemos por qué no se incorporan también a la llegada de visitantes a Canarias. Creo que mejoraría, es mucho más eficaz, no más eficaz, pero sí más rápido, por supuesto más económico, pero reitero, no nos engañemos, lo más importante de todos es que la vacuna, que ya se empezaba a suministrar en el Reino Unido, que en breve empezará en el resto de Europa, empiece a funcionar. Yo creo que ese de verdad va a ser el revulsivo más importante y por tanto hay condiciones para que Canarias y Baleares, dos destinos turísticos fundamentalmente, y de manera especial Canarias, que en esta etapa, digamos, de turismo de invierno es el gran referente en toda Europa, pues podría recuperarse con antelación frente a otros territorios del Estado español. Pero entre tanto, evidentemente, sí que compartimos la posición del sector turístico y la posición del Gobierno de Canarias de que sería importante que los test de antígenos fueran compatibles junto con los PCR como un elemento que permitiera la entrada segura de las personas que a nuestra tierra llegan. Pues Luis Campos, portavoz del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días.